A todos, amados hermanos. Qué bendición la oportunidad que se me da. Hoy voy a hacer algo que no he hecho desde que he estado participando. Hoy voy a compartir pantalla yo. Así, así que vamos a buscar esta cuestión. Mi hijo me enseñó, así que vamos a ver cómo está la cosa. A ver. Vamos a buscar por aquí. Tengo que buscar mi presentación, que se apure un poquito. Ajá. ¿Ya apareció Daniel? Todavía no, pero tranquila, hay tiempo. Ahora, No todavía. ahí, ¿cómo? Yo la tengo, según yo la tengo acá. Veamos. Vamos a ver. Tiene que salir. Tengo que regresar acá y... Ay, ok. No lo estoy logrando. Ok, acá, acá y acá, share. Ahora empieza a verse. Ahora Muy sí. bien. Ahora lo vemos aquí, claro que sí. Ok, solo me falta ponerle, ¿qué fue? Play. Sí, play ahí arriba. Un ¿Dónde poquito está más el a la play? izquierda. ¿Dónde Ahí, está? exacto, ahí. ¿Este? El que dice play ahí solamente. Ah, Ese mismo. ahí, Ese mismo es. ese fue. Con un A clic ver, debería funcionar. sí debería. Y lo probamos y todo. No hay problema, si querés ahí mismo lo vemos bien todavía. Si probá a tocar la diapositiva de abajo, aquí a tu izquierda, a ver si se ve. Ves que aquí está la lista de los cuadraditos. Toca la de abajo, un toque para ver Ah, ahí. sí, Ah, sí se perfecto. pasó. Sí, la podemos ver, pero la vas a tener que hacer Ok, manual. ok, está bien. Listo, No importa. adelante con todo. Entonces, el tema para ahorita es qué es pecado. Y bueno, en estas 6 semanas de humillación del pastor Raúl e Isabel Justiniano, para mí es sumamente interesante cómo nos llevan, ¿verdad?, a las bases y como que al principio de toda la cosa. Así que dice que pecado es todo lo que estorba mi relación con Dios. Y tenemos que analizar qué es lo que estorba nuestra relación con Dios. Y yo creo que en cuanto a esto, hay muchas cosas que son como muy personales, pero también el cuidado que hay que tener, porque muchas veces el corazón, cuando se endurece, lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Hay que tener cuidado con el corazón porque el corazón muchas veces es engañoso y es lo que la palabra nos enseña. Entonces, lo que a algunos estorba porque hay una sensibilidad, a otros no, dicen, no, eso no pasa nada, eso no es pecado. Y ayer hablaba con alguien y hablábamos de que en algunas iglesias ahora hay mucha permisividad. Se permiten muchas cosas que antes no se permitían. Y entonces, bueno, yo pensaba, sí, tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo para que lo que realmente estorba mi relación con Dios, mi corazón me lo pueda advertir y mi espíritu también. Dice que todo lo que me priva de la vida abundante, amados hermanos, cuando estamos en Cristo, dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todo es hecho nuevo.
¿Cómo sabemos que todavía estamos fluyendo ahí en esa vida abundante? Porque lo que antes nos provocaba gozo, de pronto ya se volvió algo como rutinario. El gozo del Señor tiene que seguir fluyendo porque el Espíritu Santo es el mismo y Él sigue en nuestras vidas. Y si ya no me gozo cuando oro, si ya no, el Espíritu Santo no me compunge, si ya no me gozo cuando estoy leyendo la palabra, si ya no hay alguna cosa que llame mi atención, una lucecita roja tiene que encenderse, tiene que haber una alarma para que entendamos que esa vida abundante es algo cultivable a diario, algo de todos los días. Entonces, tenemos que estar como apercibidos porque las bendiciones de ayer ya están añejas, son viejas. El Señor tiene nuevas cosas para nosotros el día de hoy. Bien dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Él nos quiere bendecir y las bendiciones nos siguen todos los días. No es que nos da una porcioncita y hay que esperar que se agote, que se acabe. No, la vida en Él es abundante. Dice también que pecado es todo lo que no agrada a Dios y lo deshonra. Y cada vez que escucho la palabra agradar, viene a mi mente lo que dice Proverbios capítulo 6. Y Proverbios capítulo 6, verso 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí lanza una lista de cosas que no agradan a Dios, que lo deshonran cuando las practicamos. Y perdón, y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y yo sé que tal vez están pensando, bueno, yo no he matado a nadie, no he derramado su sangre. Tal vez no han derramado la sangre física, pero esa sangre espiritual, cuando avasallamos, cuando hablamos mal de un hermano, cuando lo ponemos en mal con otros a espaldas de esa persona. Qué bueno es que si tenemos alguna cosa que corregir entre nosotros, que usemos el método bíblico. Y el método bíblico es ir a la persona en primer lugar. Es algo muy personal, que vayamos donde esa persona. Si nos escuchó, gloria a Dios, hemos ganado al hermano. Si no, buscar un testigo y regresar a hablar el mismo asunto. Si no nos escuchó, entonces y solo entonces tenemos la oportunidad de acudir a la iglesia. Entonces, pecado es todo lo que no me deja crecer, que me estanca, todo lo que me pone a dar vueltas como en el desierto, todo aquello repetitivo que vuelvo otra vez y caí en lo mismo, caí en lo mismo, caí en lo mismo. Aló, esto nos tiene que llamar la atención, se tiene que encender una luz roja. Pecado es toda cosa injusta o no correcta. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da testimonio cuando estamos actuando de forma injusta. Él nos da testimonio. Hay una vocecita que nos dice, mira, arrepentite, pedile perdón, retráctate, vuélvete de ese camino, cambia de dirección. Y también dice que pecado es todo acto que está en contra de la palabra de Dios. Yo creo que esa es la más fácil porque leemos la palabra y todo lo que no esté acorde a la palabra es pecado. Pero, ¿qué hace el pecado? Bueno, produce muerte espiritual. Santiago 1:15 habla de la concupiscencia. Dice que la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, definitivamente que no nos pase la de Adán y Eva, porque ellos mismos testificaron que si desobedecían iban a morir, pero no habían entendido la amplitud de la muerte, porque pensaban en una muerte física, pero la muerte espiritual antecede a la muerte física. ¿Qué hace el pecado? Dice que también afecta nuestra relación con Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es que no es una afectación simple, es una separación, una destitución. Nos saca de su presencia. Y eso, qué tremendo, cómo hay que cuidarlo. ¿Qué hace el pecado? Bueno, nos engaña, nos mantiene engañados, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es lo que dice Romanos 7:11. Y primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Qué tremendo es ir y hacer algo creyendo que es bueno. Pero aquí pienso yo que si tan solo hay una sospecha de que no tenemos esa seguridad, esa certeza de que es algo bueno, es mejor retractarnos, es mejor esperar, es mejor observar para no ser engañados, porque al ser impulsivos podemos caer en el mismo error en el que incurrió Eva. También el pecado no solamente hace que caigamos de forma intempestiva o poco a poco en un error. Hebreos 3:13 menciona algo interesante. Dice, antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vean a lo que llega cuando somos engañados por el pecado. Simple y llanamente se produce un endurecimiento. Por eso es que no debemos menospreciar cuando alguien nos llama la atención o cuando alguien nos da un consejo o cuando alguien nos dice, mira, yo pienso que eso no va a funcionar así, que eso no está bien. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que mantenga abiertos nuestros sentidos espirituales para poder discernir. ¿Cuál es el mayor engaño del pecado? Pues creer que podemos vencerlo nosotros mismos por nuestro esfuerzo, que podemos luchar con él. Y hay un principio rector. La única medicina para el pecado es Cristo. No es en mis fuerzas. Yo no puedo luchar en mis fuerzas contra el pecado. Yo no puedo vencerlo porque yo no soy supermujer. Usted no es Superman. Nada. Es más, solamente en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa derramada en el Calvario es que podemos alcanzar la victoria sobre el engaño del pecado. El pecado también esclaviza. Juan 8:34 nos dice Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, se convierte en siervo del pecado. Y el asunto es que comenzó con algo muy chiquito y fue escalando y cada vez dio más espacio en su vida. ¿Por qué? Porque ya está esclavizado. Perdón, ya está esclavizado
ya va como quien dice resbalado. Y hay un ejemplo que a veces suelo usar para la fe y digo que tener fe es como aprender a andar en patineta. Las primeras veces que te subes a la patineta, bueno, por lo menos yo, me caía, me caía. Y bueno, mis pobres rodillas, recuerdo que terminaban hechos, parecían un rallador, ¿verdad? Pero después, qué impresionante cómo se adquiere el balance para poder dominar el arte de, de subirse a una patineta. Si usted nunca lo ha hecho, no lo haga porque le aviso que se va a descalabrar. Pero cuando uno ya adquiere el balance con solo subirse, se va solo, se va resbalado con el impulso nada más. Pero lamentablemente así es el pecado. Cuando no se le presta atención para salirse de ahí, te esclaviza y solito te va llevando a escalar y escalar y escalar en situaciones impresionantes donde uno se queda pensando, pero ¿cuándo cambió esta persona así? ¿Qué le pasó? ¿En qué momento permitió que todo esto entrara a su vida? ¿Por qué? Porque al ser esclavo ha perdido su voluntad y no puede hacer nada. Pero tenemos que recordar que en el nombre de Jesús hay poder liberador para salirnos de esa esclavitud. El pecado también nos hace infractores. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por supuesto que es infracción porque va en contra de todo lo estipulado por Dios, va en contra de todo lo que el Señor nos ha enseñado como su voluntad. El pecado afecta el pacto de Dios, la promesa de Dios. Romanos 11:27 dice que, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Solamente el Señor puede quitar nuestros pecados, pero Él hizo un pacto y ese pacto, el pecado tiene el poder de removernos del pacto, pero tenemos que recordar que el que hizo el pacto con nosotros es nuestro Padre Celestial. Y si queremos ser libres, solamente tenemos que acercarnos a Él para que Él quite nuestros pecados. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, estamos entregando la potestad al Padre para que Él haga de lo suyo, lo que Él sabe hacer y lo que Él puede hacer. Captó mi atención esta advertencia que el hermano ha puesto acá y dice: el pecado quiere borrar su identidad espiritual, quiere engañarle y meterle otra personalidad. Ciertos pecados quieren despersonalizarlo a tal punto que se confunda y piense: ya no sé quién soy y no sé en qué creo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que se ve en todas partes. Podría citar lo que dijo Caleb sobre el arroba. Hay una despersonalización totalmente. La gente ya no saben, imagínense, no saben qué género son. Qué cosa más impresionante. No permiten que se les llame como normalmente hacíamos por el género, sino que hay que usar un arroba. Entonces, ¿dónde está la personalidad? Ha sido robada su personalidad. Ya no hay esa identidad
de que hombre y mujer, y ahora hay que saludarlos a ellos y saludarlas a ellas, cuando antes al saludar de forma general estábamos saludando a todos, todos nos sentíamos incluidos. Bueno, yo todavía me siento incluida cuando saludan de forma general, pero es impresionante perder la identidad, esa identidad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Es lo peor que nos puede suceder o que nos puede hacer el pecado. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos hacer lo siguiente. Pensemos en las experiencias más negativas que hemos tenido en la vida y que nos pudieran haber marcado o dejado huellas negativas. Tenemos la oportunidad de enumerar 3, 4, 5 experiencias. Al lado de cada experiencia negativa, anote cómo percibe que ese suceso le afectó su personalidad, dejó huellas en su manera de ser, su manera de relacionarse hasta ahora. Y bueno, hay algo que me aconteció cuando yo era niña y se los voy a compartir para que ustedes vean la importancia de las palabras. Yo recuerdo que mi hermana mayor, como ella era un poco achinada y yo no, ella me decía a mí que yo era adoptada. Y cada vez que peleaba conmigo y quería insultarme o lo que sea, ella me decía, pero véase, usted es adoptada, a usted no la queremos, usted es adoptada. Y yo recuerdo que vivía en ese temor y yo sentía ese miedo y yo pensaba, pero si yo soy adoptada, entonces ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Y yo llegué a preguntarle a mis papás, yo soy adoptada. Y recuerdo que mi mamá me regañó y me dijo, ¿de dónde saca usted esas cosas? Y yo le dije, es que mi mamá me dice que yo soy adoptada. Y eso a mí me hacía llorar mucho. Y siento que en mi niñez eso me desestabilizaba mucho. Al sol de hoy, no sé a qué nivel todavía me afecta, pero muchas veces siento como que wow, no, como que no sé dónde estoy parada todavía. Hermanos, qué impresionante. Es que eso es algo que ahora lo recuerdo y ya no lloro. Ya ahora me puedo reír de eso y pensar y analizar, pero ¿cómo llegué a creer semejante cosa? Pero en el momento lo que vivía era algo agónico, era algo muy terrible. Y hermanos, es el engaño del pecado, el engaño, cómo va seduciendo y cómo va carcomiendo y haciendo de las suyas. Entonces, que el Señor nos ayude, porque cada vez que recuerdo esto, cómo dejé de llorar cuando lo recordaba, porque cada vez después de convertida que recordaba eso, me ministraba, me perdonaba por haber creído esas palabras, perdonaba a mi hermana y le pedía al Espíritu Santo que me diera de su paz. Lo impresionante de todo esto es que, wow, pues gloria a Dios, ya no lloro, pero esto me tomó muchísimos años y yo creo que todavía de vez en cuando en alguna que otra cosa hay una reacción de inseguridad y pienso que debe ser de eso y todavía me ministro. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, detalles, prestémosle atención a los detalles, prestémosle atención a las pequeñas cosas, porque hay que matar esas pequeñas zorras, hay que atarlas, hay que eliminarlas para que no dañen los campos, porque cuando el enemigo logra dañar a un niño,
ha dañado todo su futuro, a menos que el Espíritu Santo intervenga. Entonces, hermanos, pidamos perdón en esta hora. Pidámosle al Espíritu Santo que nos limpie, porque eso es lo que Él hace. Él es el Espíritu Santo quien nos santifica. Pidámosle al Señor sanidad, sanidad por todas esas huellas y deformaciones en nuestra personalidad que uno mantuvo sin darse cuenta y que no le permiten ser como Dios quiere que sea. Por lo menos en ese aspecto yo me daba cuenta, pero hay muchas otras cosas que a uno lo mantienen en ese estado y que no se ha dado cuenta por qué razón es. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad ahora de pedirle perdón al Señor, de pedirle al Espíritu Santo que nos limpie, que nos sane, nos libere, que nos haga de acuerdo a su voluntad. Y enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en su obra, declaremos por fe que somos perdonados o que perdonamos a personas que nos ocasionaron este daño, que seamos lavados y limpiados, que seamos libres para tener la liberalidad de hacer todo aquello que Dios planeó para nuestra vida. Eso es algo en lo que podemos comprometernos a trabajar desde hoy en adelante. Pequeñas zorras, pequeñas cosas. Muchas veces no le damos importancia a ciertos detalles porque nos creemos la mentira de que podemos controlarlo. Yo puedo con esto en mis fuerzas, pero no nos dejemos engañar. En el nombre de Jesús, mejor entreguémosle todo al Señor. Hermanos, ¿qué les parece si oramos? Hagamos una pequeña oración, porque esta lección pues es corta, pero tiene cosas a las que debemos de prestarle atención. Y no quisiera despedirme sin que hagamos una pequeña oración. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por todas las ideas equívocas que he creído en mi vida. Señor, por todo el daño que he permitido que se me haga. Perdóname, Señor, aún por un mal pensamiento, por una palabra equivocada que ha salido de mis labios, por un juicio, Señor, que haya hecho contra alguien. Perdóname, límpiame, Espíritu Santo. Sana mis emociones, Señor, que no quede huella alguna de todo lo que viví en mi niñez. Padre, que mi personalidad no siga deformada, sino que se alinee, Señor, a tu personalidad, que se alinee a lo que tú siempre has querido para mi vida. En el nombre precioso de Cristo, apelo a tu obra redentora, Señor. Apelo al derramamiento de la sangre de Jesús allá en la cruz del Calvario. Que esa preciosa sangre, oh, me lave, me limpie en el nombre de Jesús y me libere de cualquier argumento que me haya tenido atada a una personalidad que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para mi vida. De igualmente te pido, Señor, por cada hermano, Dios, hermanos, hermanas que están en esta plataforma. Padre, ministros de tu palabra, ayúdanos, Señor, para nunca perder la sensibilidad, para nunca, Señor, perder esa sensibilidad que viene de tu espíritu a nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén. Pastor Daniel, Muchas le gracias. entrego este tiempo. Muchas gracias. Excelente tiempo.